Amigos, porque ya nos hemos visto tantas veces que formáis parte de la familia de la Real Academia. Bien, veo que seguimos teniendo todos interés por el ciclo de la Catedral de Valencia, que hoy nos ocupa en un punto muy importante, porque sin duda alguna, como ahora Ángel Sánchez Cambra nos va a explicar maravillosamente, porque es un experto en la investigación de arquitectura medieval, pues la verdad es que fue durante mucho tiempo, como dice el título, el símbolo de la ciudad, ¿no? El Micalet, ¿no? El Campanar no, que se llamaba así en la época cuando se construyó, ¿no? Porque había otro y entonces pues ese era el nuevo, ¿no? Realmente, bueno, yo que he estudiado el siglo XV con bastante profundidad el arte valenciano y la sociología del siglo XV, el Miguelete fue un emblema en aquella época tremendo, ¿no? Porque tenía unas dimensiones que proporcionalmente a las casas habituales pues no tenían nada que ver. Imaginaros que en aquella época pues la aristocracia pues tenía 3 pisos, ¿no? en los palacios, y la gente pues habitual tenía una planta o como mucho planta baja y piso, ¿no? Entonces las dimensiones de aquel campanario fueron algo realmente espectacular y muy valioso. Hay que pensar que las ciudades siempre han constituido elementos simbólicos que denotaran el poder y la riqueza, tal y como ocurrió con la lonja, ¿no? La lonja que se hizo a finales del siglo XV, como saben, pues no hacía falta ese edificio para mercadear exclusivamente, se podía haber hecho más pequeño. Pero claro, cuando una sociedad es potente y es una sociedad que se siente con ánimo de afirmarse a sí misma y de demostrar sus capacidades, pues entonces con todo derecho pues arriesga, crea y fabrica elementos que realmente pues están al límite de sus posibilidades y que luego la historia nos lo sitúa de una manera preciosa, ¿no? Es decir, que también nos ocurre en el mundo contemporáneo, es decir, que todos sabemos que hay elementos emblemáticos contemporáneos en la ciudad que son muy discutidos en la época en que se realizan, pero luego con el paso de los años pues se consolidan como referentes, ¿no? Hoy estamos ante una de esas piezas referentes de la historia valenciana. Todos sabemos que hay elementos emblemáticos contemporáneos en la ciudad que son muy discutidos en la época en que se realizan, pero luego con el paso de los años pues se consolidan como referentes, ¿no? Hoy estamos ante una de esas piezas referentes de la historia valenciana. Bueno, Ángel Sánchez Cambra es graduado en Historia de la Universidad de Valencia, es máster en Patrimonio Cultural y luego pues es un investigador que ha trabajado en el Colegio de Corpus Christi, ha trabajado en el Archivo de la Catedral de Valencia, ha publicado muchos trabajos de investigación y luego ha hecho una beca y un trabajo de investigación en torno al Micalet. Por lo tanto, él tiene elementos documentales de la construcción y de su importancia, y claro, vamos a disfrutar todos porque lo vemos siempre, pero no sabemos los porqués, ni la dificultad, ni los riesgos que tuvo en su momento, cuándo se llamó Micalet por primera vez, en fin. Además, como saben, y ahora nos lo dirá, era una edificación exenta cuando se hizo, de tal manera que el último cuerpo de la catedral, el que hizo Pereconte al final del siglo XV, pues no estaba hecho, de tal manera que la sala capitular y el Miguelete quedaban, o sea, la sala del Santo Cáliz y el Miguelete quedaban como elementos aislados del conjunto de la catedral, ¿no? Bueno, pues nada más, darles las gracias por haber venido, por seguir el ciclo, decirles que la siguiente conferencia del profesor Berger sobre la arquitectura de la catedral del siglo XVII y XVIII será el día 26, ya lo recibirán en sus correos, y que no será en este ámbito, sino que será
en el Salón de Actos del Museo de Bellas Artes San Pío V. Como tengo la obligación de hacer, quiero agradecer al Corte Inglés su generosidad, su amabilidad, su atención en el patrocinio y en la organización de estas conferencias, porque sin su ayuda no hubieran sido posible. Que luego vamos a editar un libro ilustrado, muy amplio, la Real Academia, con motivo. La Real Academia cumplirá en el año 18 250 años de existencia, y con motivo de ese año publicaremos un libro sobre la Catedral de Valencia muy ilustrado, donde se recogerá todo este ciclo y donde cada uno de los conferenciantes escribirá un capítulo sobre el tema que ha tratado, y así todos lo podremos tener en nuestra casa para poder asumir. Bueno, pues nada más decirles también que el día 14, el jueves, tenemos una conferencia en la Real Academia, en San Pío V, que dará Jordi Reis Bravo sobre un tema muy interesante: la música tradicional valenciana a la llum de la etnomusicología. Es un profesor de música de tradición oral y será el jueves a las 7 en la Academia. Los que les apetezca están todos invitados, y ya constituiremos un grupo de amigos, porque estamos preparando ya las conferencias para el año que viene, de tal manera que el ciclo del año que viene ya les puedo adelantar que va a ser espectacular. Pero bueno, espero que les guste este, que es el que estamos, y cuando esté cocido el siguiente ya se los explicaré. Adelante. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias por tus palabras, don Manuel. En primer lugar, antes de empezar, me gustaría realizar unos breves agradecimientos. Quisiera agradecer a la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia y al patrocinio del ámbito cultural del Corte Inglés su invitación a formar parte de este ciclo de conferencias, así como a todos ustedes su presencia. Aprovechar también para dar un saludo especial al ilustre señor don Manuel Muñoz, presidente de la Real Academia, a los académicos y a los canónigos de la Catedral aquí presentes. Buenas tardes a todos. En la conferencia de hoy pretende establecer una aproximación histórica a uno de los edificios más relevantes de nuestra ciudad, el Micalet. El campanario posee una gran representatividad ante el público en general y especialmente entre los ciudadanos de Valencia, que históricamente han visto en él un referente simbólico y de identidad. Además, su importancia y valor patrimonial está fuera de cualquier discusión, pues la torre fue declarada Monumento Histórico-Artístico en 1931 y con la promulgación de la Ley de Patrimonio Histórico Español del año 1985 pasaba a estar bajo el nivel de protección de un bien de interés cultural, al igual que todo el conjunto de la catedral. A continuación, abordaremos los principales hechos históricos de la construcción de la torre, así como sus protagonistas. Analizaremos el papel del Micalet en la configuración de la imagen de la ciudad y cómo éste se ha reconocido como símbolo iconográfico de Valencia. Y por último, haremos un repaso de las principales funciones civiles y religiosas que históricamente ha tenido el campanario. En primer lugar, vamos a hablar de la construcción del Micalet. A finales del último cuarto del siglo XIV, en los momentos iniciales de las obras del Micalet, la ciudad de Valencia era una urbe próspera y en crecimiento, donde la preocupación de las élites venía centrándose en que Valencia contara con un aspecto armonioso y un incremento de su belleza. En consecuencia, estas iban a emprender una política de mecenazgo artístico entre finales del siglo XIV e inicios del siglo XV. El Consejo Municipal trataría de promover y conservar todo elemento urbanístico que contribuyera a darle fama a Valencia de ser una ciudad atractiva, grande y populosa, tal y como señalaba el franciscano Francesc Geiximenis. Algunas de las principales obras que se realizaban en estos momentos en la ciudad de Valencia eran el aula capitular de la catedral, el portal de Serrans, las atarazanas del Grau o el puente de la Trinidad.
En aquellos momentos la catedral también se encontraba en construcción, y por necesidad de ornamentar la iglesia mayor de los valencianos y para esplendor del culto, el 9 de mayo de 1376, el obispo Jaime de Aragón y el cabildo pidieron licencia al rey Pedro IV para tasar y derruir algunas casas situadas en la plaza de Les Cols con la intención de construir un campanario nuevo. La respuesta real no se hizo esperar, y el 28 de mayo del mismo año el rey reconocía el loable propósito del obispo y el cabildo. La carta de Pedro IV, conservada entre los registros notariales del archivo de la catedral, señala que la obra se realizaba por necesidad y decoro de la catedral y en honra de la ciudad de Valencia. En aquellos momentos, el edificio catedralicio contaba con un campanario viejo de planta cuadrangular, pero este se encontraba en mal estado y sería necesario realizar uno nuevo y de mayor belleza que fuese anexo a la catedral. De este modo, el Cabildo Valenciano, en sintonía con las políticas urbanísticas y arquitectónicas de las élites, empezaba a planificar una larga y costosa obra que con su altura y su volumen destacarían la fuerza y el poder de lo espiritual en el gobierno de la ciudad. Bien, estos hechos que mencionamos, acaecidos en 1376, fueron el comienzo de tan majestuosa obra, aunque los trabajos no se iniciarían hasta 1380. Antes de entrar en profundidad a analizar la construcción de la torre, vamos a hacer una breve mención a los protagonistas de la misma, que principalmente fueron la sección de fábrica y sus maestros de obras. Como sabemos, la empresa iniciada era de una gran magnitud y solemnidad y necesitaba de una organización administrativa y económica eficiente que garantizara la operatividad y la prosecución de la obra. Estas funciones las realizaba la sección de fábrica del Aseo de Valencia, que administraba los recursos y los gastos, en especial a través de los cargos del obrer y el sotsobrer. El primero se encargaba de la dirección de la institución, mientras que el segundo realizaba la contabilidad, la gestión y la administración diaria de la obra. La actividad de dicha institución ha quedado reflejada en la serie de libros de fábrica de la Catedral de Valencia. Se trata de libros de contabilidad organizados en beneficios y gastos que informan sobre todo tipo de entradas y salidas de dinero, no solo en relación con las obras importantes de la catedral, sino también con otros gastos menores como podría ser la cera de las candeleras, el encargo de obras de arte o la elaboración de los propios libros. Respecto a la financiación de la fábrica del aseo, esta se realizaba mediante ingresos de diversa procedencia. Entre ellos encontramos censales o títulos de deuda, ingresos por las vacantes de la diócesis, colectas en la catedral y las parroquias del obispado, así como legados testamentarios para sufragar la construcción. Bien, la suma de estos ingresos era el presupuesto de la fábrica para seguir construyendo la catedral y para todos aquellos trabajos de mantenimiento que implicaba la misma. Con la asignación de los recursos mencionados, la fábrica debía conseguir autofinanciarse, es decir, tener clara la previsión de ingresos y gastos para evitar caer en el endeudamiento. En este sentido, la construcción de grandes edificios durante la Edad Media serían empresas sostenibles desde un punto de vista económico, ya que entre ingresos y gastos lo más habitual era que se encontraran pequeñas desviaciones. Bien, en cuanto a los maestros de obras, el Magister Operis Seu Fabrice, como aparece en las fuentes documentales, era elegido y nombrado por el obrer y el sotsobrer, junto con el obispo y el cabildo. Estos últimos se preocupaban y esforzaban por escoger un maestro adecuado y por eso establecían una serie de condiciones en sus contratos. El maestro de obras debía desempeñar sus trabajos con destreza y no podía realizar otras tareas si éstas se encontraban fuera de la ciudad o el reino de Valencia. En cuanto a la remuneración de los trabajos, por un lado el maestro debía cobrar 15 dineros diarios por mención de su pensión y 2 sueldos por cada día que trabajara de forma continua en la obra de la catedral.
Estos maestros, aunque trabajaban con gente de su confianza y dejaban sus huellas en las obras que realizaban, se encontraban, digamos, ligados a la voluntad de su contratante, que era quien financiaba y dirigía la obra, en este caso, la fábrica del acero. Por este hecho, el contrato dejaba estipulado con una cláusula final que el maestro trabajaba a voluntad del obispo y el cabildo. Respecto a los maestros que llevaron a cabo la construcción del Micalé entre 1380 y 1429, fueron un total de 5, todos ellos valencianos. Fueron Andreu Julià, Joan Frank, Joan Llobet, Pere Balaguer y Martí Llobet. Estos maestros gozaban de un importante prestigio social en la Valencia del momento, puesto que eran hábiles en el arte de la estereotomía y dominaban ciencias como la geometría, la aritmética y la trigonometría que aplicaban a la arquitectura. Durante la Baja Edad Media, los maestros se encargaban de diseñar el proyecto arquitectónico, dirigir las obras y procurar el suministro de materiales necesarios para llevarlas a término. Por último, un hecho relevante en cuanto a los maestros de obras es que entre finales del siglo XIV e inicios del siglo XV se dio lugar a la formación, podríamos decir, de una escuela de maestros de obras valencianos en la Catedral de Valencia. Es decir, el cabildo catedralicio confiaba la dirección de la sección de fábrica a alguno de los oficiales del antiguo maestro de obras, puesto que estos, en cierto modo, conocían mejor que nadie el estado de las obras de la catedral y seguramente disfrutaban del afecto de los canónigos del aseo. Es así que Joan Frank tuvo entre sus oficiales a Pere Balaguer o a Joan Llobet, y ambos le sucedieron en su cargo posteriormente. O el propio Martí Llobet trabajó a las órdenes de su padre, Joan, y también de Pere Balaguer, y acabó siendo nombrado maestro de la catedral en 1428. A continuación vamos a entrar con mayor profundidad en la construcción del edificio. El mandato real que hemos citado anteriormente no se puso en ejecución hasta junio de 1380, cuando se justipreciaron las casas para construir el campanario. Durante el proceso de tasación, el cabildo pensó en la persona de Andreu Julià para que fuera el encargado de diseñar el proyecto arquitectónico del campanar nou. El célebre arquitecto valenciano ya había trabajado previamente en la SEO de Valencia como maestro de obras. De hecho, a él se le atribuye la autoría del aula capitular entre 1356 y 1369, y también encontramos documentados sus trabajos en el Palacio de los Papas de Aviñón o en la Catedral de Tortosa. Esta experiencia del maestro y las relaciones previas con la SEO valentina le valieron a Julià para ser el encargado de diseñar el proyecto arquitectónico del Micalé. La serie de libros de fábrica del archivo de la catedral, la cual se inicia precisamente en el año 1380-1381, aporta las primeras noticias sobre los trabajos de Andreu Julià. El maestro llegó a Valencia los primeros días de julio, y el día 3, ante el baile, los jurados y el cabildo del aseo, realizó las primeras medidas del campanario. Para ello, utilizó unos cordeles de esparto, clavos y unas cañas. Asimismo, Julià también elaboró un dibujo en un pergamino del proyecto del campanario que, de haberse conservado, sería muy útil para conocer el proyecto inicial de la obra. Estas fases iniciales que estamos viendo eran esenciales durante la Edad Media, puesto que permitían al maestro presentar el diseño al cliente, y entre ambos estudiaban y discutían el proyecto hasta ponerse de acuerdo en su realización. En el mismo libro de fábrica se registra entre septiembre de 1380 y abril de 1381 los trabajos para derruir los albergues tasados y extraer los escombros de estos. En abril del mismo año 1381 también se iniciaban las obras de cimentación de la torre. De hecho, se encuentran documentados los trabajos de Andreu Julià en las eras de Ruzafa, tomando medidas del campanario, bueno, más que del campanario, de los cimientos del campanario, así como el trabajo también de sus oficiales abriéndolos en la plaza de les Cons.
podemos decir que estas tareas de cimentación eran un laboratorio en continua experimentación, y por lo tanto se requería la presencia del maestro, que transmitía sus conocimientos tanto de forma oral como visual. Bien, los trabajos en abril del 81 son las últimas noticias que encontramos en el archivo de la catedral de Andreu Julià como maestro de obras de la sección de fábrica. Y estos primeros momentos de la obra quedan reflejados en la inscripción conmemorativa situada a pies del campanario, la qual dice així: aquest campanar fa començat en l'any de la nativitat de Nostre Senyor Jesucrist, 1381, regnant en Aragó lo molt del rei en Pere, estant bisbe de València l'alt don Jaime, fill de l'alt infant d'en Pere e cosín germà del dit rei. Bien, el trabajo iniciado por Julià fue continuado por Joan Frank, que siguió al frente de la obra hasta finales del siglo XIV, cuando se finalizó el primer cuerpo del campanario. Uno de los hechos más relevantes de su dirección fue el viaje realizado a Lérida y Tortosa en 1383. Durante su estancia en tierras catalanas, el maestro visitó la catedral de Lérida con la intención de tomar medidas del campanario y del claustro catedralicio, y a su vuelta acudió a la ciudad de Tortosa para recoger 1500 florines que el rey Pedro IV entregaba para sufragar la construcción de la torre. El financiamiento de este tipo de viajes durante la Edad Media era una práctica habitual, ya que estos permitían a los maestros entrar en contacto con otras obras, así como recoger ideas y novedades que se estaban produciendo en el desarrollo de sus artes, para con posterioridad aplicarlas en sus trabajos. Bien, otro hecho relevante de la dirección de Joan Frank sería que durante su dirección la sección de fábrica de la catedral no contaba con medios económicos suficientes para llevar a término la construcción del Micalet, ¿no? Una construcción con gran esplendor. Por esta razón, a finales del siglo XIV se establecieron y vendieron censales, se recibieron donativos de particulares y subvenciones que satisfacieron diversas corporaciones. Incluso en el capítulo pascual de 1383 se determinó que el prelado, canónigos, dignidades y pabordes dieran la mitad de lo tasado para las décimas, con la finalidad de que no se detuviera la realización de la torre. Bien, a pesar de todo este esfuerzo del cabildo catedralicio, la obra avanzaba con lentitud, debido a la dificultad de su empresa y su financiación, aunque como se puede comprobar en los libros de fábrica de finales del XIV, no llegó a detenerse. De hecho, en los libros de fábrica se encuentran anotadas las compras de piedras de talla y ripio, que principalmente provenían de Burjasot, Godella y en menor medida del Camino de San Antonio. Y también aparecen los pagos a peones y obreros que trabajaban en la elaboración del campanario. De este modo, a finales de siglo, se encontraría finalizado el primer cuerpo del Micalet, posiblemente en torno a los años 1395-1396. Bien, el terremoto de 1396 provocó una pequeña parada de las obras para reparar los desperfectos del seísmo. Una vez superado el imprevisto, seguramente aún bajo la dirección de Joan Frank, continuó el levantamiento de la torre, iniciándose la construcción del segundo cuerpo. A partir del año 1402, la voluntad del obispo y el cabildo hizo que las obras tomasen gran empuje, estableciéndose cuadrillas de canteros que trabajaban a las órdenes del maestro de obras. Estos tenían un papel esencial, ya que de su trabajo dependía el abastecimiento de sillares para colocar en la obra. En estas piedras, cada grupo de picapedreros ponía su marca particular, las cuales pueden contemplarse a lo largo de toda la escalera de caracol del Micalet. Podemos decir que seguramente la función de dichas marcas sería la de contabilizar y distinguir el trabajo realizado por cada grupo de canteros. Bien, en estos momentos, inicios del siglo XV, la obra también empezaba a tomar cierta altura. Y por esta razón, tal y como se comprueba en los fondos documentales del archivo de la catedral,
se incrementa la compra de vigas y maderas que permitieran realizar un andamiaje para seguir construyendo en altura. El andamiaje servía como sistema de articulación entre los diferentes niveles del campanario y además suponía un punto de soporte hasta que se producía el endurecimiento del mortero. En una obra en altura, como era el Micalet, la elaboración de ingenios de elevación y el mantenimiento de los mismos también era una actividad básica. Para elevar los materiales se hacía uso de poleas y ruedas que los carpinteros se encargaban de realizar y mantener en buen estado, y además entre las compras habituales del sotsobrer encontramos cuerdas de cáñamo o esparto, cubetas para subir el agua o capazos para la argamasa. Consecuentemente, el progreso y los avances de la construcción convirtieron a esta en un gran espectáculo de masas, pues los habitantes de la ciudad verían llegar diariamente carretas cargadas con recursos para la obra. Con el impulso del trabajo y la constante llegada de materiales, la torre iba tomando forma, y seguramente se finalizó el segundo cuerpo, la sala de los refugiados, entre finales del año 1404 e inicios de 1405. Bien, más tarde, en 1408, fue nombrado definitivamente Pere Balaguer como maestro de obras, que asumía como principal responsabilidad la continuidad del trabajo en el campanario. El cargo del prestigioso arquitecto respondía a la intención de realizar un proyecto ambicioso. Balaguer debía hacer valer su competencia como constructor ante el obispo y el cabildo, como unos años antes había hecho en la elaboración de las puertas de Serrans para el gobierno de la ciudad. De este modo continuó el levantamiento de la torre, y a finales de la primera década del siglo XV, el edificio ya presentaría una altura notable, siendo el más alto de la urbe. Y más tarde, a partir de 1412, se documenta en los libros de fábrica un incremento progresivo de la compra de sillares y ripio que evidencian una aceleración de la actividad constructiva del Micalet. De hecho, el tercer cuerpo del campanario, la sala de los sacristanes, posteriormente conocida como sala del campanero, se finalizó durante el año 1413, cuando los carpinteros Joan y Lluís Amorós, junto a Miquel Pérez, maestro de villa, sacaron la rueda para elevar los materiales y realizaron los andamiajes y las cimbras para realizar la bóveda de crucería que cubre la sala. Bien, una vez finalizada la sala de los sacristanes, la sección de fábrica se propuso elaborar un refinado diseño para el cuarto cuerpo del campanario, donde se iban a ubicar el conjunto de campanas de la catedral. Por esta razón, el obispo y el cabildo decidieron que Balaguer realizara un viaje con la finalidad de inspirarse en otros campanarios y tomar ideas de ellos para realizar lo más conveniente en el de la Catedral de Valencia. Las noticias del mismo se localizan en el registro del notario capitular Lluís Ferrer, donde con fecha de 18 de mayo de 1414 aparece una ápoca de 50 florines por los costes de la estancia de Pere Balaguer en Lérida, Narbona y otras partes. A su vuelta se inició la construcción de la sala de campanas, y un año después del viaje, concretamente el 10 de mayo de 1415, ya se encontraba construida una parte del cuarto cuerpo, puesto que se estaban colocando en los puntos cardinales 4 inscripciones jaculatorias que contienen diversas rogativas. En la actualidad solo se conservan 3 de estas inscripciones y su transcripción la podemos ver en las diapositivas de la presentación. Se conserva la inscripción este, la inscripción sur y la inscripción oeste. Bien, más tarde, en septiembre de 1417, aparecerá el futuro maestro de obras Martí Llobet trabajando bajo la dirección de Pere Balaguer. El maestro Llobet
fue el encargado de la realización de las ventanas en la sala de campanas. Para ello, confeccionó unas plantillas y se desplazó a la cantera de Alicante para seleccionar las piedras con las que iba a realizar el proyecto. Allí se tallaron un total de 248 piezas que se trasladaron al puerto de Alicante y con 2 barcas hasta el Grao de Valencia, donde llegaron el 2 de marzo de 1418. Este desplazamiento del maestro supone una muestra del control y selección de las piedras que se colocaban en la obra, así como una compleja organización de los sistemas de transporte durante la Edad Media. De este modo, a principios de 1418, la construcción se encontraba en una fase avanzada, y tanto el clero como el consejo de la ciudad deseaban que la sala de campanas fuese finalizada cuanto antes, para poder colocar el conjunto de campanas de la catedral y el reloj de las horas de la ciudad. Ahora bien, tras casi 4 décadas de trabajos constantes, la sección de fábrica mostraba cierta debilidad financiera, y por esta razón, el obispo y el cabildo decidieron establecer nuevos censos con los que proporcionar el capital suficiente para finalizar la construcción. El consejo de la ciudad, deseoso también de ver finalizada la torre cuanto antes, realizó un esfuerzo económico por colaborar en la construcción del Micalet. Por consiguiente, el 21 de febrero de 1418, durante la concordia para la fundición y colocación de la campana de las horas, los jurados se comprometieron a contribuir con 1000 florines a la construcción de la torre. De esta manera, el esfuerzo final en la elaboración del campanario era compartido entre los estamentos de la ciudad, pues estos estaban de acuerdo en llevar a término la consecución de una obra tan notable que de bien seguro iba a aumentar el prestigio de la pujante ciudad mercantil en que se estaba convirtiendo la Valencia del siglo XV. Con estos ingresos que acabamos de ver, la sección de fábrica encontró una mayor seguridad para terminar la sala de campanas. Así fue que en agosto de 1418, los hermanos Amorós sacaban la rueda para elevar los materiales y elaboraban andamiajes y cimbras para realizar la bóveda de crucería que cubre la estancia. Seguramente, la sala se concluyó en septiembre de 1419, cuando se estaban finalizando los trabajos en la terraza del campanario. En este cuarto cuerpo del Micalet es el más vistoso de todos, debido a que alberga en gran medida la ornamentación de la torre. Presenta motivos vegetales que son típicos del sofisticado gusto que imperaban las élites del momento. Podríamos decir que la decoración está formada por arcos ojivales poco apuntados, con unas arquivoltas muy molduradas sobre las que se levanta un gablete triangular muy agudo. Dichos gabletes presentan una crestería de rizadas cardinas y tanto en el interior como en las enjutas se despliega una tracería que combina temas trilobulados con florones y macollas. Además, en los ángulos de la torre se superponen los pináculos decorados con unos finos baquetones, junto a una delicada elaboración de crochets que posiblemente tuviera su continuidad en la desaparecida claraboya del Micalet. Bien, por lo tanto, como estamos viendo, en 1419, con 51 metros de altura, la torre destacaba sobre el resto de edificios de la ciudad, causando la admiración entre vecinos y visitantes. Pero la obra no se daba por terminada, y el deseo de Hug de Llupia, obispo de Valencia, y el cabildo era realizar una digna coronación para el campanario. De este modo, el 18 de septiembre de 1424 se concertaba con el maestro Martí Llobet la construcción de una claraboya, así como las gárgolas que acompañarían su coronamiento. Esta concordia dividía los trabajos en el entablamento, la elaboración de las gárgolas y la claraboya, los cuales, junto a los salarios del maestro y los oficiales, ascenderían a un total de 2000 florines. Bien, el entablamento que acabamos de mencionar hacía referencia a los trabajos en la parte superior del campanario para que éste pudiera coger el anillo decorativo o claraboya exterior. Respecto a las gárgolas,
eran elementos decorativos que podían ser evacuadores de agua o no según el lugar del edificio en que fuesen colocadas. Las que se encuentran a la altura de las diferentes cornisas no lo son, pero sí las de la terraza. Por último, la claraboya era un antepecho o baranda para poder contemplar las vistas desde arriba de la torre sin peligro de caer. Se trata de un componente decorativo típico de torres, capillas y campanarios, cuya principal característica es la de estar calado, lo que ocasionaba un juego de luces y sombras muy interesante. Estos elementos permitían a los maestros experimentar e imaginar nuevas formas decorativas, combinando óculos, motivos vegetales o geométricos o florones y macollas. Y en la claraboya de Micalet estaba formada por un total de 8 partes, tantas como las caras de la torre, que quedaron ancladas y unidas al edificio mediante gafas de hierro y plomo fundido. Con esta técnica lo que se pretendía era dar una mayor estabilidad a la obra que quedando solamente unida por el mortero de cal. Y en la claraboya de Llobet se finalizó a inicios de 1429, pero esta obra se encontraría expuesta a las inclemencias del tiempo y al paso de los años, de forma que su imagen pronto iba a quedar desfigurada. De hecho, el 1 de agosto de 1615 se acordaba reparar la corona y que se derribasen aquellas partes que amenazaban ruina. Pero finalmente, el 8 de enero de 1795, debido a su mal estado, se decidió elaborar una reforma derruyendo la obra y colocando en su lugar unas barandas de madera que fueron sustituidas a final del siglo XIX por otras metálicas. Estas últimas se encontraron en la terraza del Micalet hasta que en el año 1982 se realizó el proyecto de restauración de la torre, y entre las intervenciones se construyó una nueva claraboya inspirada en motivos similares a la elaborada por Llobet a inicios del siglo XV. En la actualidad, los últimos testimonios que nos quedan de la claraboya son los planos elaborados por Manuel Cortina en 1897 y algunas piezas que se recuperaron que se encuentran expuestas en la sala del campanero. Bien, de este modo, como estamos viendo, a finales del primer cuarto del siglo XV, dentro de la corona de Aragón y en el marco geográfico del Mediterráneo, el Micalet se había convertido en un auténtico hito arquitectónico, que se vinculaba a una ciudad floreciente, Valencia, y a una diócesis valentina consolidada, articulada y bien gestionada. No obstante, el cabildo no abandonaba la intención de construir una insignia aguja que rematara definitivamente la esbelta torre. El primer proyecto de remate del Micalet se remonta al 15 de septiembre de 1424, cuando el maestro Martí Llobet realizó una muestra de la espiga y la claraboya que debían rematar el Micalet. Este proyecto de espiga o aguja no se incluyó en la concordia para la claraboya que hemos mencionado previamente, y aunque sabemos que en 1426 se autorizó a Francesc Martorell, procurador del Cabildo, cargar 10.000 florines para su realización, sabemos que esta nunca se realizó, puesto que tenía un elevado coste y seguramente la sección de fábrica mostraba cierta debilidad financiera tras un largo y continuado esfuerzo en la construcción de la torre. Entonces, el Micalet quedó rematado con un entramado de madera y piedra que sostenía la campana de las horas, y se acompañó en 1436 con una veleta con su pomo, su cruz y su saeta. Con posterioridad, el año 1453, se encargó al maestro Antoni Dalmau realizar un proyecto de aguja para terminar el campanario. Seguramente este fue un proyecto que causaría la admiración y sería del agrado del cabildo, pues tras la muerte del arquitecto se decidió adquirir la maqueta de la obra a su viuda. Pero fuera por la inesperada muerte del arquitecto, por dificultades económicas o porque otros maestros no se atrevieron a hacer el remate, lo cierto es que la imagen de la torre siguió siendo la misma durante más de 2 siglos. En este sentido, Chueca-Goitia opinaba que al no realizarse un remate gótico, el Micalet quedaba como un grandioso pedestal al que le faltaba la figura que había de sostener.
Bien, finalmente, el soporte de madera y piedra que sostenía la campana de las horas iba a ser sustituido en la segunda mitad del siglo XVII por la espadaña que se encuentra en la terraza. El 14 de mayo de 1660, durante una concordia realizada entre la ciudad y el cabildo, se determinó la construcción de un capitel, ya que el existente se encontraba con gran deformidad. De este modo, se realizó la espadaña que sostiene el Miquel, pero cuando el año 1736 la ciudad deliberó añadir una campana que tocara los cuartos, se construyó otro templete sobre la estructura existente, dando lugar, podríamos decir, a la actual imagen del remate, la que conocemos todos nosotros. Bien, la espadaña del Micalet presenta un marcado y vigoroso estilo barroco que tiene poca relación con la torre gótica que la sostiene. Por su elevado peso y el inapropiado estilo de la misma, ha estado duramente criticada a lo largo del tiempo. El crítico de arte e historiador Elías Tormo decía de ella: horrenda espadaña, causa de peligro para la torre por su inmenso peso. El canónigo e historiador valenciano Sanchis Sivera la definía así: armatoste y causa ocasional de los desperfectos que se notan en el último cuerpo de la torre. En contraste con estas opiniones, Chueca Goitia planteó que la espadaña es inapropiada, pero no tan censurable, puesto que esta es, bueno, más que esta, diríamos, la sección vertical del Micalet demuestra que la torre es suficientemente robusta para sostener el peso de la espadaña, y esta cumple el papel de coronar el edificio en forma de aguja ascendente, como debía hacer la deseada espiga gótica. Ahora bien, a pesar de construirse la espadaña, este no iba a ser el último proyecto de remate de la torre, y diversos expertos han realizado nuevas propuestas a lo largo del tiempo. Algunas de estas propuestas podrían ser el proyecto de remate de José Aixa en 1905, o el pronunciado pináculo que proponía realizar José Enrique Galiana en su proyecto de restauración de la catedral en 1948. En conclusión, se puede afirmar que el hecho de que la torre no fuera finalizada con una aguja gótica en los momentos de su construcción ha ocasionado una notable polémica respecto a la estética de la espadaña y ha generado proyectos de remate que finalmente no se han llevado a cabo. Bien, una vez visto el recorrido histórico de la construcción del Micalet, podemos hablar brevemente de sus características. La singular torre tiene una altura de 51 metros, al igual que su perímetro octogonal. Presenta 4 cuerpos claramente diferenciados, los 3 primeros sin ornamentación y el último con refinados arcos apuntados y molduras de estilo gótico en el exterior. En su terraza, la espadaña barroca eleva el edificio hasta los 64 metros de altura. En cuanto al interior del campanario, es muy macizo y solo alberga 3 salas que ya hemos mencionado. La primera de ellas es la más angosta, la segunda incrementa el diámetro y la tercera es la más amplia. Podríamos decir que de esta manera el campanario presenta un lógico escalonamiento de su peso. En cuanto a la arquitectura de la torre, es de una extrema sobriedad que hace más impresionante su volumen y magnificencia. El prisma octogonal se evidencia con la perfecta claridad geométrica de las aristas del octógono, que se señalan mediante unos sencillos contrafuertes que funcionan, podríamos decir, como simples refuerzos y que en el último cuerpo aparecen como agujas góticas. Y una vez mencionadas las características del Micalet, es inevitable comparar la torre con otras semejantes en su estilo y coetáneas a su construcción. Podemos comparar la torre con el campanario de la Seu Vella de Lérida, con los campanarios de la Catedral de Barcelona o con los campanarios valencianos de San Mateu, Traiguera y Alpuente. Pero sin duda, el Micalet es la más notoria, esbelta e imponente de las torres góticas octogonales. Y no se entiende sin otro elemento arquitectónico de la Catedral de Valencia, el cimborrio. Este es de un acabado ligerísimo que contrasta con la torre maciza, pero no hay duda de que ambos cuerpos tienen una belleza y armonía en sus formas procedentes de una misma época y estilo. Bien, una vez analizada la construcción del Micalet,
vamos a ver su presencia en la imagen de la ciudad y su papel como símbolo iconográfico de Valencia. Bien, como sabemos, con frecuencia las imágenes de las ciudades se han configurado a partir de los monumentos históricos que se reflejan en los horizontes de las mismas. En el caso de Valencia, su imagen ha estado condicionada por diversos elementos arquitectónicos: la catedral, el Micalet, los monasterios y conventos de la ciudad, u otros edificios civiles como la Lonja, la Puerta de Serrans, la Puerta de Quart o los puentes medievales que cruzan el antiguo cauce del río Túria. Estos elementos físicos aparecen repetidos en crónicas, grabados o pinturas, pero son realmente los ciudadanos de Valencia los que colectivamente les atribuyen su importancia, dando lugar a un imaginario, un conjunto de imágenes que representa la ciudad y la diferencia de cualquier otra. En este sentido, dentro del conjunto histórico de la ciudad de Valencia, el Micalet se ha convertido en un auténtico símbolo, destacando sobre muchos otros edificios de la urbe, no solo por su altura, sino también por el simbolismo que versa en torno a él. Con su construcción, la vertiente sagrada de la ciudad y la importancia del estamento religioso eran dos aspectos que iban a quedar fijados en la imagen mental de los habitantes de Valencia. Además, la instalación en la torre del reloj público, su uso como atalaya para defenderse de la llegada de enemigos y las festividades que en él se han celebrado a lo largo del tiempo han contribuido a reforzar su carácter cívico y espiritual entre los ciudadanos de Valencia. Ciertamente, como señalaba el escritor Teodoro Llorente a finales del siglo XIX, el campanario del Aseo ha sido un edificio con el que se han identificado históricamente los valencianos y aquellos que no son naturales de la ciudad y que han vivido o visitado la capital del antiguo reino de Valencia. Pero una vez vista la importancia del Micalet en la imagen de la ciudad, vamos a analizar su presencia en el grabado y el dibujo. Como venimos diciendo, históricamente las urbes han sido un área cargada de significado, sobre todo el centro de la ciudad, que era y sigue siendo la sede de los principales edificios civiles y religiosos. En los grabados del centro de Valencia destacan construcciones civiles como la Generalitat, la Casa del Consejo o la Puerta de Serrans, y también edificios religiosos como el Palacio Episcopal, la Catedral con su cimborrio, y elevándose sobre estos nuestro objeto de estudio, el Micalet. Bien, en la mayoría de representaciones, la ciudad, en las representaciones que vamos a ver, la ciudad aparece ligeramente elevada y al otro lado del río Túria. Y los monumentos arquitectónicos más destacados son la Puerta de Serrans y el conjunto catedralicio. Bien, en el grabado de Valencia, procedente de la obra Primera parte de la Crónica General de toda España y del Reino de Valencia, de Beuter, se manifiestan las características señaladas. En la representación, que data de 1538, los principales elementos que destacan sobre el conjunto de la metrópolis son la Puerta de Serrans, perfectamente identificable, el campanario del convento del Carmen, que se reconoce en el centro de la ciudad, y el conjunto de la catedral, destacando sobre todo el cimborrio y el Micalet. Para incluir un mayor número de elementos del espacio urbano, las representaciones de la ciudad quedaban muy compactadas. Esta misma sensación la tenemos con las vistas que Van den Bingarden realizó de la ciudad de Valencia en 1563. Los dibujos realizados por el pintor flamenco son una muestra única de la Valencia tardogótica y nos permiten conocer el estado en aquellos momentos de muchos edificios, calles y plazas que siguen caracterizando el espacio urbano de nuestra ciudad. La construcción más destacada, por tamaño e importancia, era la Catedral de Valencia, y entre sus elementos arquitectónicos se aprecian la girola, el cimborrio y el Micalet. Sin duda, Van den Bingarden trata de resaltar las emergencias arquitectónicas de la ciudad, sedes del poder civil y religioso. En este sentido, el Micalet juega un papel esencial,
siendo parte de la imagen exterior de la urbe y símbolo de la archidiócesis de Valencia. Y en esta importancia del campanario en la confección de la imagen de la ciudad no iba a cambiar a lo largo de todo el siglo XVII. El mapa del litoral valenciano, realizado el año 1693 por Cassaus y Francia, presenta en su extremo inferior una vista meridional de la ciudad de Valencia muy interesante. A pesar de la simplicidad de la representación, esta nos aporta una información muy valiosa respecto a la imagen de la ciudad en estos momentos. En el grabado se pueden apreciar una gran cantidad de edificios representados, pero todos estos aparecen como simples construcciones en comparación a la figura central, el micalet. El campanario del aseo aparece con un carácter hegemónico sobre el resto de elementos arquitectónicos de la ciudad, y al igual que el cimborrio de la catedral, se encuentra ligeramente desproporcionado en altura y grosor, aunque como podemos ver, ¿no?, presenta un gran nivel de detalle. Bien, otra representación de gran interés en cuanto a la estructura urbana y los principales edificios de la ciudad es el plano del padre Tosca, elaborado el año 1704 e impreso definitivamente en 1738. En el mismo, los elementos arquitectónicos de la ciudad aparecen representados con gran delicadeza, y estos son más fidedignos cuando mayor es su importancia o representatividad. Los portales, las murallas y los puentes aparecen con un gran nivel de detalle, y también el micalet, el cual se representa de manera minuciosa junto al conjunto de la catedral y la basílica de la Virgen de los Desamparados. En el dibujo se marcan las aristas de los contrafuertes y las cornisas del edificio, lo que remarca el carácter geométrico y octogonal de la torre. Bien, más tarde, en 1755, durante la celebración del tercer centenario de la canonización de San Vicente Ferrer, Carlos Francia realizó un grabado que ofrece una imagen definida del skyline de la ciudad en estos momentos. En su trabajo se reconocen los edificios que emergen en el interior de Valencia y la preeminencia entre todos estos es para el micalet, aunque también aparece ligeramente desproporcionado en altura y grosor. Su representación con gran cantidad de detalles es de una elevada calidad. Bien, con posterioridad, a mediados del siglo XIX, se nota un incremento de la realización de grabados que tiene como elemento central el micalet o el conjunto de la catedral. La mayoría de estos eran tomados por grabadores extranjeros que incluían estas imágenes instantáneas, en algunos casos idealizadas, en sus libros de viajes y otros tipos de colecciones gráficas. Como estamos viendo, desde los grabados de principios del siglo XVI hasta finales del siglo XIX, el micalet ha aparecido como un símbolo iconográfico mediante el cual se ha reconocido e identificado a la ciudad de Valencia. Bien, estos grandes símbolos iconográficos de la ciudad, como el micalet, que habían sido objeto de dibujantes y grabadores, también iban a centrar la atención de las primeras cámaras fotográficas que se fabricaron en el siglo XIX. El archivo de la Catedral de Valencia cuenta con una colección de postales fotográficas que incluye imágenes de la ciudad y del edificio catedralicio. Entre estas, hay algunas que tienen el micalet como figura central, aportando conocimientos sobre el estado y el entorno de la torre a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. En las postales números 36 y 38 se puede apreciar las casas adosadas a las capillas de la catedral, la caseta del reloj a la altura del segundo cuerpo del campanario o el paso del tranvía por la calle del Micalet, obras que en la actualidad han desaparecido. Por otra parte, la postal número 44 se encuentra realizada desde una terraza y permite comprobar cómo el Micalet continuaba siendo en estos momentos el edificio más alto del centro de la ciudad. En dicha imagen, así como en la postal 78, se aprecia también cómo aún no se había producido la ampliación definitiva de la Plaza de la Reina. Esta fue iniciada en 1878 con el derribo de las primeras casas
y finalizada con la ampliación de mediados del siglo XX, que da lugar al actual espacio abierto. Esta reestructuración urbanística pretendía que la Catedral de Valencia tuviera una mayor visibilidad y un espacio amplio para las festividades que se celebran en torno a ella. En resumen, los primeros fotograbados inmortalizaron en muchas ocasiones la vida en torno a los edificios de mayor representatividad de una ciudad. Consecuentemente, el Micalet, como símbolo de Valencia, aparece en diversas colecciones fotográficas que se han conservado hasta la actualidad. Bien, en último lugar, vamos a hablar brevemente de las funciones civiles y religiosas que históricamente ha cumplido el campanario. Bien, a finales del primer cuarto del siglo XV, como reflejo de la prosperidad económica y comercial, del crecimiento urbanístico y del esplendor monumental de Valencia, se produjo la construcción de un nuevo reloj público. El deseo del Consejo de colocar una campana de las horas en la ciudad no era nuevo. De hecho, en 1373, años antes de iniciarse la construcción del Micalet, los jurados ya reivindicaban la necesidad de que una ciudad de la importancia de Valencia tuviera un digno reloj. Posteriormente, en 1403, atendiendo las sugerencias del rey Martín I, los jurados ordenaban que fuese elaborada una campana de las horas. No tenemos noticias de su elaboración, pero lo que sí es cierto es que alrededor de 1413 la ciudad hacía uso de una campana situada en la última pieza de la sala del Consejo. Ahora bien, la altura de esta campana no sería la adecuada para que su sonido fuera escuchado en los arrabales y huertas de la ciudad. Para remediar este problema, los jurados y el Consejo, observando la gran elevación que tendría el campanar nuevo de la catedral, deliberaron en 1413 la posibilidad de hacer un reloj nuevo para colocar en la terraza de la torre. Por esta razón se acordaba que debía ser tratado con el obispo y el cabildo la elaboración y colocación de un reloj en la terraza del Micalet. Las condiciones sabemos que debieron tratarse en 1413, pero seguramente por no estar finalizadas las obras de la torre, la concordia definitiva se aplazó para más adelante. En realidad, no fue hasta el 21 de febrero de 1418 cuando se realizó definitivamente la concordia entre el obispo, el cabildo, los jurados, el racional y la fábrica de Murgibais para acordar los detalles de la realización de la campana y su colocación en el campanario de la catedral. Con este acuerdo, un acuerdo muy destacado en la ciudad de Valencia, en la Valencia del momento, iglesia y ciudad quedaban unidas en un símbolo que identificaría Valencia a partir de entonces, el Micalet. Bien, tras estas capitulaciones de febrero de 1418, las partes emprendieron el proyecto, y el 29 de septiembre del mismo año, día de San Miguel, se bendecía la campana, y en honor al glorioso santo se le puso de nombre Miquel. Acto seguido se iniciaron los trabajos para subirla a la terraza de la torre. Estos fueron dirigidos por el carpintero Lluís Amorós y se realizaron entre mayo y junio de 1419. Con la colocación de la gran campana, la ciudad no iba a dejar pasar la oportunidad de acompañar a esta con un reloj mecánico de nueva invención. El maestro Joan del Pollo fue el encargado de realizar este proyecto, que se finalizó a principios de 1426, aunque dicho reloj, por diversos motivos, tuvo que sustituirse en varias ocasiones. Y en la mencionada campana de 1418 sufrió a lo largo del tiempo diversos infortunios, y por esta razón debió fundirse nuevamente hasta en 4 ocasiones. La actual data de 1539 y, como señalan diversas crónicas, fue bendecida con el nombre de Miquel Vicent y ha hecho sonar las horas para los valencianos durante casi 5 siglos, convirtiéndose en parte del paisaje sonoro de la ciudad de Valencia. Esta cuenta con una inscripción que incluye una invocación a la Virgen María y a San Miguel Arcángel. La última referencia al santo se debe a la tradición de venerar al arcángel en las partes más altas de catedrales e iglesias,
motivo por el que la primitiva campana se bendijo aprovechando la festividad de San Miguel de 1418. Bien, la monumental campana de la terraza del Micalet tiene un peso de 7.514 kilogramos y un diámetro de 235 centímetros. Es la mayor de la antigua corona de Aragón y a ella, por un proceso de metonimia, se le debe el nombre cariñoso Micalet con el que se nombra la torre. Esta se acompañó en el año 1736 por la campana de los cuartos San Vicente Ferrer, que se encuentra en el templete que remata la espadaña barroca. En conclusión, como señalaba Sanchis Sivera, uno de los más bellos ornamentos del campanario de la catedral son sus campanas, y entre ellas destaca imponente el Miquel Vicent, el seis de las horas de la ciudad, la campana de las campanas, como han indicado algunos estudiosos de la misma. En último lugar, para acabar, vamos a ver algunas otras funciones que ha cumplido históricamente el campanario. Como sabemos, desde su construcción, el Micalet iba a cumplir su función como campanario, es decir, se encontraba concebido para albergar los cents morlanes que formaban el conjunto de campanas de la catedral. Los hermanos Joan y Lluís Amorós fueron los encargados de trasladarlas desde el campanario viejo hasta el nuevo, un trabajo que se realizó a lo largo del año 1419. De este modo, desde el Micalet, las campanas del aseo, junto al Miquel Vicent y la San Vicente Ferrer, han regulado la vida religiosa y civil de los valencianos durante siglos. Ahora bien, aparte de su uso litúrgico y de conductor del tiempo cotidiano, el campanario ha servido para anunciar y celebrar festividades y acontecimientos en la ciudad de Valencia, tales como el 9 de octubre, la proclamación de reyes y pontífices o las canonizaciones y fiestas de patronos de la ciudad. Una festividad en la que históricamente el Micalet ha tenido un papel destacado es la celebración de San Dionisio, cuando se conmemora la conquista cristiana de la ciudad de Valencia y la consagración de su catedral el 9 de octubre de 1238. Durante la Edad Media, para conmemorar el acto, los edificios monumentales de Valencia se decoraban con fanales, hogueras y desde ellos se lanzaban gran cantidad de fuegos artificiales. Bien, hasta 1436 la celebración en la catedral se realizó en la terraza del cimborrio, pero en aquel año se quemó la veleta que allí había y a partir del año 1437 el cabildo decidió que la celebración de dicha festividad de San Dionisio se realizara en la terraza del Micalet. A inicios del siglo XX, el canónigo e historiador Sanchis Sivera descubrió un pergamino que era un documento excepcional, podríamos decir, ya que se trata de una lista de la compra para la festividad del año 1438. Y este documento único nos permite conocer cómo era decorado el campanario durante la festividad. La ornamentación constaba de linternas y fanales para hacer hogueras. La claraboya se forraba con papel. El campanario se enramaba con cañas verdes y se compraba todo aquello necesario para realizar fuegos artificiales. Además, dos grandes tambores armonizaban el espectáculo y una antena colocada en la terraza ondeaba la señera. Por otra parte, el Micalet también ha posibilitado el desarrollo de funciones civiles relacionadas con el control y vigilancia de la ciudad a lo largo del tiempo. Una vez finalizado el campanar nou, su elevación permitía utilizar la torre como un elemento defensivo más de la ciudad, que garantizaba el control visual del entorno de la urbe y la posibilidad de una llegada de enemigos por la costa. Desde la torre se hacían guardias que utilizaban el sistema de la fumada para llamar a la defensa de la ciudad y el reino de Valencia. Esta práctica consistía en realizar una hoguera que posibilitaba, por el día con humo y por la noche con fuego, que los habitantes de Valencia recibieran señales visuales de que algún peligro afectaba a la ciudad o al reino. Además, el Micalet, como torre de mayor dominación de la costa, realizaba todos los días una señal de tranquilidad pública que se transmitía por el resto de torreones del reino. Ahora bien, su altura también posibilitó funciones de vigilancia no estrictamente bélicas. A mediados del siglo XIX se colocaron en la torre grandes pelotas de badana
que según su posición indicaban la entrada y procedencia de los buques de vapor en el puerto de Valencia. Y bien, estas son algunas noticias y funciones que hemos recuperado que ha cumplido el campanario a lo largo de su historia. Bien, para acabar, me gustaría señalar que la conferencia realizada respecto al campanario de la catedral ha girado principalmente en torno a 3 líneas de estudio: la construcción de la torre, su papel como símbolo iconográfico de la ciudad y sus funciones religiosas y civiles. Mediante este enfoque pretendemos difundir los conocimientos que se tienen del Micalet para favorecer así una mejor comprensión del campanario medieval más destacado de la antigua Corona de Aragón, uno de los más significativos del gótico mediterráneo y el símbolo por excelencia de Valencia. En conclusión, desde su construcción hasta la actualidad, el Micalet se ha convertido en un protagonista permanente de la vida en nuestra ciudad, y los valencianos, con el cariño y afecto que le profesan, lo han convertido en símbolo y elemento cohesionador de Valencia. Y bien, por último, agradecer a todos ustedes su asistencia, a la organización la posibilidad de presentar hoy aquí mi investigación y su interés. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, yo creo que no hay más que decir, ha sido una delicia de documentación, de expresión, de claridad, ha sido hasta emocionante, de tal manera que no tengo menos que en nombre de todos felicitar. Enhorabuena y haremos la plasmación del texto en el libro ilustrado con todo esto que tenemos. Muchas gracias, hasta el próximo día.